Damos de inmediato la bienvenida al doctor Osmel Brito, quien nos acompañará con su exposición Perspectivas Económicas 2022-2023. El doctor Osmel Brito es ingeniero en información, máster en administración de empresas IESA, máster en economía política y PhD en economía. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de construcción de bases de datos, programas de inteligencia de negocios y analíticas, administración y gobernabilidad de datos. Consultor de empresas en las áreas de Business Intelligence, analítica, administración de datos maestros y gobernabilidad de datos. Miembro del Data Management Association y el Data Governance Institute. Miembro de la Mont Pelerin Society. Es director general de Data Analítica, firma especializada en consultoría de datos y ha sido profesor universitario de pregrado y posgrado en Venezuela, Guatemala y República Dominicana. Con ustedes, el doctor Brito. Buenos días, agradecido a Cadoben. Esta no es mi presentación, la que estoy viendo no es la mía. Le doy las gracias a Luis y a Jairo que me metió en este compromiso. Perspectivas económicas, mi punto de vista, lo quiero llevar desde el punto de vista empresarial. Off the record hablaba con la consultora Patricia Pérez, que me decía, otro libertario me identificaba. Y él decía, pero viendo las exposiciones, llegamos a las mismas conclusiones, aunque desde puntos de vista distintos. Quiere decir que la discusión de ideas es válida. Entonces, si le puedes dar a la presentación. Muestra, por favor. No se está mostrando. Ok. Esa. Okay. No tiene la transición, pero quería mostrar aquí, y fue muy en consonancia con lo que pusieron nuestros amigos de Pro Dominicana, que la diversificación de los ramos de exportación que tenemos en la República Dominicana es bien interesante. Todavía Estados Unidos, como digo, no se veía la transición, todavía Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio de destino de exportación. Estas estadísticas corresponden a 2019. Y nuestro mayor servicio de producto de exportación, incluyendo, teniendo como foco el turismo, es turismo, seguido de oro y aplicaciones industriales. Por favor, así. Pero, como decía la doctora Pérez, las remesas siguen siendo el principal motivador o el principal canal de llegada de divisas al país. Si comparamos aquí, por ejemplo, en estadísticas obtenidas del Banco Central, estadísticas, veamos la línea roja muestra que las remesas todavía siguen siendo el mayor rubro de entrada de divisas a la República Dominicana. Esto, como perspectiva, pudiera ser bueno, incluso la pandemia incrementó de una manera exorbitante las remesas, pero con las perspectivas globales de recesiones puede ser un elemento de alerta que uno tiene que, o sea, como de política macroeconómica, los gobiernos tienen que estar pendientes, porque en lo que las economías desarrolladas, donde recibimos remesas, se resienten, el primer rubro que va a empezar a disminuir son las remesas. Por favor. Inflación. La doctora Pérez habló de inflación y eso en todos los medios estamos hablando de inflación. Los bancos centrales de las economías desarrolladas, Estados Unidos y el Banco Central Europeo, principalmente creyeron que, o en su momento abogaron de que las políticas de flexibilización cuantitativa no iban a afectar la inflación. Y les ha explotado hoy en la cara un proceso inflacionario muy fuerte, aunado a también presiones del lado de la oferta. Presiones como reducción en la cadena de suministro, problemas en las cadenas de suministro. Las políticas de cero COVID en China ha afectado muchísimo los tiempos de despacho de mercancías, siendo China uno de los principales países exportadores. Aunque no ha habido una reducción per se en otros mercados exportadores de la demanda. La inflación, desde mi punto de vista, ha sido ocasionada principalmente por estos estímulos cuantitativos que ahora es cuando estamos viendo los efectos. No lo íbamos a ver cuando se estaban originando. Y este fenómeno, obviamente, ha afectado a la economía de la República Dominicana. Tengo que hacer salvedad, y lo pongo aquí en la lámina, que el Banco Central de la República Dominicana ha sido muy responsable
y se ha comportado muchísimo mejor que cualquier otro banco central de la región y incluso de los países desarrollados. Por favor. Estas declaraciones las dio Jerome Powell recientemente cuando la Reserva Federal subió las tasas de interés a niveles tan altos como 1994 aproximadamente. Y se espera que sigan subiendo las tasas de interés para los próximos 2 años. Eso tiene un efecto enorme en los créditos, eso va a tener un efecto enorme en la deuda soberana de los países, y eso puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica que tiene la República Dominicana. Las declaraciones de Powell, estas declaraciones en donde dice que no, la misión de la Reserva Federal no es no fallar en contra de la inflación, la hace después de 2 años en donde se ha venido advirtiendo las flexibilizaciones cuantitativas van a generar un proceso inflacionario. Y fue negado constitucionalmente hasta que ya en este momento ya no hay forma de negarlo porque los niveles de inflación, y sobre todo en los países desarrollados, en la zona euro y en los Estados Unidos, se están viendo bastante elevados comparado a lo tradicional que es la inflación en estos países. Por favor. Veamos aquí a lo interno. Veamos la línea roja es el índice de precios al consumidor. Fíjense que, como digo, el Banco Central ha sido bastante responsable. La política monetaria del Banco Central Dominicano ha sido muy, muy conservadora. Fíjense que los niveles de emisión monetaria han sido bastante estables, pero el índice de precios ha ido subiendo. ¿A qué se debe? Muchas causas. La doctora Pérez al principio decía, viene mucho del canal de inflación externa de los precios de las materias primas, de los productos importados, en donde República Dominicana tiene un gran componente. Y por favor, el siguiente. Y podemos decir que el precio del barril de petróleo sigue marcando un fuerte indicador para como que empuja la inflación, los índices de precios. Fíjense que la correlación, aunque es una correlación bien sencilla, vean que los dos se están moviendo bastante similar. El precio del petróleo del West Texas Intermediate con el índice de precios al consumidor. Hay que hacer una observación aquí importante y yo creo que el gobierno está bastante atento en este punto. Ya tenemos alrededor de 4 meses con el precio de la gasolina congelado, y el gobierno, una de las medidas que era que se iba a estudiar si el precio del petróleo sobrepasaba un cierto límite. Ya ese precio se sobrepasó y la gasolina no ha sido aumentada. Eso genera unas distorsiones importantes en el mercado dominicano porque el precio, estamos consumiendo gasolinas a precios subsidiados, el gobierno está gastando muchísimo dinero en mantener ese subsidio para evitar la presión de lo que representa el incremento del precio de la gasolina en los demás bienes y servicios. Pero va a llegar un momento en donde esto se va a hacer insostenible y la subida de precios puede ser bastante importante y va a afectar nuevamente los temas inflacionarios. Adelante. Esto salió, lamentablemente no salió la transición. Esto salió hace 3 días en Diario Libre y me gustó mucho incorporarlo en la presentación, que es cómo evoluciona de 3,000 pesos que gastábamos en 2019, la misma evolución, cuánto gastaríamos en el 2021 y en el 2022. Fíjense que ha ido subiendo como un agregado de esos 3,000 pesos, bueno, desde 2019 a 2021 incrementó un 15% y de 2021 a 2022 un 16%, que ya es muchísima presión comparado con el índice de inflación, el índice de precio del consumidor que reporta Banco Central. Pero si lo vemos por sectores, por productos particulares, fue de las cosas que me llamó la atención. Fíjense, todos los productos en donde se coloca el rojo es porque exceden muchísimo más de ese 15%. En la lámina, en la transición había incluso, lo quería resaltar, productos como el salami han crecido 80%, han aumentado 80% el precio en este periodo. Productos que usualmente lo consume la mayoría de la población y en especial los sectores más pobres de la población. La inflación usualmente es un castigo a los sectores más pobres de la población porque son los que llegan al final de la cadena de la emisión de dinero y el dinero ya llega devaluado, inflado. Vamos a la siguiente.
2023, yo no soy tan optimista. Yo creo que va a ser un año de recesión importante. La subida de las tasas de interés de la Reserva Federal, y que lo está haciendo aquí el Banco Central de la República Dominicana, hace semanas incrementó la tasa de referencia a 6.5%, puede generar y va a generar una recesión global, sobre todo en los mercados desarrollados, y va a afectar a la República Dominicana. Los altos precios de las materias primas, impulsados por efectos inflacionarios y impulsados también por reducciones en problemas de la cadena de suministro. Y hay un fantasma rodando en las economías mundiales que ya, yo creo que ya ni fantasma es, porque ya varias publicaciones especializadas de Economist y gobiernos están aceptando de que estamos a las puertas de una recesión. Ya hay economistas, estos días veía una encuesta en donde 80% de los economistas más prestigiosos en Estados Unidos ya están aceptando que hay una recesión en puerta. Entonces ya hay un tema de perspectivas de la población, la propia población está aceptando eso. Fíjense que para 2022 la mayoría de los organismos apuntan que el crecimiento de la República Dominicana va alrededor del 5 o 6%, es los números que hemos conversado, pero para 2023 estiman un decrecimiento de por lo menos 1%. El número que conseguí yo, la estimación era un decrecimiento de 1%. Vamos a seguir creciendo, pero en menor medida. Eso significa restricciones en la economía, pérdidas de empleo, y aumentado por la inflación. Yo creo que hay un panorama bastante preocupante de lo que puede venir en la economía. Por favor. Ajá. La reforma fiscal. La reforma fiscal es algo que se venía hablando el año pasado en la propia reunión de Caoben. Se hablaba de que la reforma fiscal iba a ir durante este año 2022. En mi perspectiva, el gobierno la ha ido retrasando precisamente por los problemas asociados a inflación. Entonces, meter una reforma fiscal en ese momento lo veía bastante complicado. Lo ha venido retrasando, pero yo creo que es impostergable para el gobierno hacer una reforma fiscal. Producto de que hay muchas presiones, el nivel de endeudamiento ha seguido creciendo para sopesar la no subida de impuestos, pero yo creo que va a ser impostergable, no más allá del primer semestre del año que viene. También porque hay que entender un poquito el juego político. Yo entendería, o es lo tradicional, que en año electoral los gobiernos no suben impuestos, y sobre todo un gobierno que tiene la proyección de reelegirse no debería subir. No, es la dinámica que no habría subir impuestos, pero yo creo que va a haber una reforma fiscal importante. En documentos que salieron a la luz pública, aunque el gobierno negó varias veces su fuente, los documentos iban dirigidos, esas reformas, a mayores incrementos de impuestos, más que lo que se había prometido en un inicio, que era lo que se llama ampliar la base, y no subir las tasas. Lo que se planteaba en ese momento era, o lo que salió en la opinión pública, era mayores incrementos de tasas y creación de nuevos impuestos, por ejemplo, a los servicios digitales que hoy no se tributan, están en ese camino. Por favor, la siguiente. En mi perspectiva, yo creo que la presión impositiva aquí en la República Dominicana es bastante alta. Es la perspectiva que tengo yo como empresario. No sé lo que tengan los colegas aquí, pero para mí la presión positiva es bastante alta. Y yo creo que es una trampa. Muchas veces nos dicen que la presión impositiva es baja porque medimos como un agregado de lo que se recauda sobre el PIB, y entonces nos dicen que es muy baja y que todavía hay espacio, es lo que dicen los organismos internacionales. Desde mi punto de vista, yo creo que eso se tiene que medir de otra manera, eso no se tiene que medir a nivel micro. En este informe que estuve consiguiendo por internet, cómo son pechados de manera impositiva los pequeños negocios. República Dominicana es de las economías que más pecha a los pequeños negocios. Y normalmente si una economía quiere crecer de manera orgánica, debería los pequeños negocios tener menores tasas o menores impuestos, que son lo que genera la mayor parte de los empleos. Dale la siguiente, por favor. Dentro de todo, yo creo que hay buenas noticias también. La administración pública de la presente administración ha hecho unos esfuerzos también para reducir el gasto, y es lo que públicamente dicen
las autoridades del gobierno. Y en un reciente evento, el director de la DGI está anunciando que vienen unos cambios dentro de todo lo que es la reforma fiscal, vienen unos cambios también del Código Orgánico Tributario Dominicano. Los cambios importantes que a mí me parecen relevantes y sobre todo que flexibilizan un poco el trabajo que tenemos que hacer nosotros los empresarios junto con la DGI, y además mejora la transparencia de la propia DGI, es la reducción de la mora que actualmente hoy ronda alrededor del 10% intermensual y se multiplica y termina siendo muchísimo más, uno termina pagando muchísimo más en mora que lo que debía en impuestos. Una de las reformas es reducir la mora a un 3% mensual o fracción y con un tope del 100% de los impuestos. Me parece un avance importantísimo si se logra hacer esa reforma dentro del Código Tributario Dominicano. Y la obligación de la Administración Tributaria para publicar las decisiones de las consultas técnicas. Eso es algo muy recurrente en la Dirección General de Impuestos, que no hay una publicación de las normas, de las decisiones o de las decisiones técnicas que ellos tienen a lo interno, y a veces uno presenta casos que ya ellos han respondido y a veces se contradicen cuando le dan a un contribuyente A, el contribuyente de la respuesta es contradecida. Entonces, esto me parece importantísimo en cuanto a transparencia de trabajo con la administración tributaria. Y una de la última cosa que planteó el director en esta reforma es un interés indemnizatorio para el contribuyente. Cuando ellos se retrasan en respondernos, bueno, que nos compensen ese interés indemnizatorio, me parece también relevante dentro de esto. Por favor. Otro punto importante que me parece que quería traer en agenda es el sistema de pensiones, que va muy relacionado con todo el tema de endeudamiento público y con todo el tema inflacionario. El panorama político de toda América Latina se ha ido complicando muy fuerte. El sistema de pensiones dominicano, digamos, es una copia o una adaptación del sistema chileno de pensiones privadas. Es un sistema muy joven que no tiene todavía una cantidad, todavía no hay pensionados del sistema dominicano, y hay ciertas dudas y hay críticas sobre el sistema dominicano. Si el sistema de pensiones chileno, tal cual como conocemos, cambia a un sistema de reparto, un sistema estatizado, yo creo que toda la América Latina va a ir en ese camino. Y en mi perspectiva, yo creo que es un error que aquí en República Dominicana nos fuéramos por ese camino. El sistema de pensiones dominicana tiene fallas, como todo sistema. Yo creo que no hay sistema perfecto. Son fallas mejorables completamente, pero nada comparado a que tengamos un sistema aboliéramos el sistema de pensiones de capitalización individual y fuéramos a un sistema de reparto y cuanto menos un sistema administrado por el Estado. Vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a riesgo país, la República Dominicana se ha venido evaluando bastante bien en riesgo país. En los últimos años se ha mantenido en el promedio de la región. Esto aún llevado por la estabilidad macroeconómica que tenemos en la República Dominicana, que vale la pena resaltar. Y comparado, por ejemplo, con Venezuela, República Dominicana tiene 386 puntos de riesgo país y Venezuela tiene 30.000 puntos de riesgo país. O sea, si lo comparamos con nuestro propio país, es bastante. La tendencia del riesgo país de la República Dominicana ha ido a la baja. Eso mejora las calificaciones de riesgo y obviamente mejora los intereses que paga el gobierno por deuda soberana. Por favor. En cuanto a la libertad económica, todavía, por lo menos en los últimos 5 años, Chile sigue siendo el país con más libertad económica en la región, y República Dominicana se encuentra en el promedio muy cercana al mundo. Venezuela, fíjense dónde se ubica, está muy deprimida en cuanto a libertad económica. Eso es una buena señal. Yo creería que deberíamos avanzar, por ejemplo, con lo que habla la reforma tributaria. Es una reforma importante que mejora los niveles de hacer negocio y eso mejora la libertad económica. Yo creo que es importante empujar este tipo de reformas y que la propia sociedad también empuje hacia los gobiernos a este tipo de reformas de flexibilización, transparencia de la administración tributaria. Lo mismo que la carga tributaria. Aquí, aunque el número está invertido, un número mayor indica una mejor carga tributaria. A pesar de que yo me quejo como empresario que la carga tributaria es alta,
comparado, por ejemplo, con estos índices, República Dominicana está bastante mejor que otras economías. Fíjense que Venezuela, que es la línea amarilla, está peor en cuanto a presión tributaria, en cuanto a transparencia tributaria. Vamos a la siguiente. Y bueno, finalmente, yo creo que es una reflexión que es importante que todos tenemos que entender, que en economía nunca es suficiente de todo para satisfacer todas las necesidades. Esa es la primera ley de la economía. Y en política, los políticos se olvidan de esa ley siempre. Muchas gracias.